La cena había sido bastante agradable hasta que Javier soltó la bomba. En un momento estábamos charlando amigablemente sobre los planes para el fin de semana, y al siguiente, el extraño hermano de mi marido Mateo nos exigía que desalojáramos nuestra casa para alojarse él y a sus revoltosos hijos adolescentes. «No puedes hablar en serio», dije, incapaz de disimular mi incredulidad. Javier se echó hacia atrás, imperturbable ante mi objeción. «Muy en serio. Después de divorciarme, no tengo un duro y vivo en un tugurio. Esta casa tiene espacio de sobra. Este es nuestro hogar, no una propiedad de alquiler», intervino Mateo, con el ceño fruncido. «Y yo soy tu hermano pequeño de carne y hueso», se encogió de hombros Javier, metiéndose otro bocado de pollo en la boca. «La familia es lo primero, ¿no?». Me enfureció su atrevimiento, irrumpiendo en nuestras vidas después de años de silencio solo para hacer demandas escandalosas. Antes de que pudiera replicar, David, el padre de Mateo, tomó la palabra. «Tienes razón, hijo. Siempre nos hemos enorgullecido de ser una familia que se cuida mutuamente». Me volví hacia David incrédulo. «Seguro que no esperas que desarraiguemos nuestras vidas por capricho», le dije. «Nadie os pide que os mudéis», dijo Wanda, la mujer de David, apoyando su mano en mi brazo en un gesto tranquilizador. «Solo despejar temporalmente algunas habitaciones mientras Javier se recupera». La insinuación flotaba en el aire. Mi casa, el santuario que Mateo y yo habíamos construido juntos, ya no me parecía mía. Abrí la boca para protestar, pero Mateo se me adelantó. «Es una imposición enorme», dijo, con la voz tensa. «Estaríamos compartiendo nuestro espacio personal, sometiendo nuestras vidas al caos. No estoy seguro de que sea razonable». «¿Acaso no sé lo que es el caos?». Javier sonrió satisfecho, criando a 2 niños solo después de que Raquel se marchara. «Créeme, apenas notarás que estamos aquí». Mis puños se cerraron bajo la mesa. Ya me había dado cuenta de su arrogancia y de que creía que le debíamos algo. Cada una de sus palabras y su indiferente encogimiento de hombros resumaban derecho, dejando en la sombra nuestros 7 años de logros conseguidos con tanto esfuerzo. «Julia». La voz de Mateo me sacó de mis pensamientos humeantes. «¿Qué te parece?». Todas las miradas se volvieron hacia mí, expectantes. En ese momento lo entendí. Esto iba más allá de la apelación de un hermano. Era una prueba que definiría límites, afirmaría voluntades y desafiaría lealtades. Mi boca formó una línea sombría. Elegí cuidadosamente mis siguientes palabras. «Si este acuerdo sigue adelante, solo puede ser temporal. Ya estamos pensando en ampliar la familia y pronto necesitaremos espacio». No era lo que quería decir, pero me dio tiempo. Tiempo para negarme con más rotundidad a esta ridícula demanda. Porque una cosa era cierta. No iba a permitir que la miseria autoinfligida de Javier hiciera descarrilar la vida que Mateo y yo habíamos construido, no sin luchar. En los días siguientes, la audaz petición de Javier se me clavó en la piel como una astilla insidiosa. A pesar de mis objeciones, nuestra determinación se desmoronó ante la insufrible insistencia de David y Wanda. «Es de la familia», dijo Wanda, más una afirmación que una súplica. «Os hemos educado para que os cuidéis los unos a los otros». Me mordí una réplica mordaz, la sonrisa de satisfacción de Javier burlándose de mí desde el otro lado de la habitación mientras se despatarraba en nuestro sofá. Su despreocupada ocupación de nuestro espacio presagiaba la invasión que se avecinaba. «Madre, eso funciona en los 2 sentidos», dijo Mateo, con un tono diplomático que no ocultaba su frustración. «Javier lleva años ausente de nuestras vidas. Vuelve bailando el vals, exigiendo concesiones. No es razonable». «No pedimos concesiones», gruñó David. «Solo que abras tu casa a tu propio hermano mientras se recupera. Es algo decente». Mis manos se cerraron en puños. ¿Lo decente? Después de la forma en que Javier había estafado y manipulado, acabando con la buena voluntad que nuestra familia había tenido por él. «No se ha ganado esa amabilidad», dije, con la mandíbula apretada. «No después de cómo nos trató a nosotros y a ti cuando necesitó ayuda». Los ojos de David brillaron con advertencia. «No me sermonees sobre mi propio hijo, niña, ya basta».
Mateo se interpuso entre nosotros, con los ojos suplicándome que retrocediera. Apreté la mandíbula, furiosa, mientras David y Wanda me miraban con desaprobación. En ese momento lo vi claro. Ya habían elegido bando. La sangre por encima de la lógica, la historia al diablo. Y Javier, aquella sanguijuela sonriente, lo había orquestado todo. Bien, escupí, saliendo de la habitación. Si quieres dejar que se apodere de nuestras vidas, adelante. Pero no esperes que juegue a la familia feliz con ese hijo de... El portazo que se oyó tras de mí truncó mis tóxicas palabras de despedida. Aún podía oír el eco de la arenga de David detrás de mí, sin duda vilipendiándome ante Mateo y derribando los cimientos de la vida que habíamos construido, todo por culpa del sentido del derecho sin fondo de Javier. 3 días después, subí las escaleras y encontré un rastro de pisadas embarradas que conducían a nuestro dormitorio. Los gemelos se peleaban en la cama que yo había pasado horas rehaciendo aquella mañana, chillando y golpeándose con desenfreno. «Fuera de mi cama», espeté, con el temperamento crispado, «y sal de esta habitación». Nuestra habitación, ahora también. El más larguirucho respondió sin perder el ritmo. Sin previo aviso, unos pasos fuertes anunciaron la llegada de Javier al pasillo detrás de mí. «¿Todo bien, chicos?». Su tono deferente destilaba condescendencia. Los chicos se levantaron de la cama y empezaron a dar justificaciones que yo no entendía. Javier levantó una mano tranquilizadora, rechazando sus excusas. «Tranquilos, os sentís como en casa, como acordamos». Me miró, con un sutil desafío ardiendo en sus fríos iris azules. Abrí la boca para objetar, pero él continuó, pasándome el brazo por los hombros en un simulacro de camaradería. «Pero también debemos respetar el espacio de Julia, amigos. No hay necesidad de conflictos y todos...». Se interrumpió, con las cejas levantadas en sardónica expectación. Mis dientes rechinaron hasta que me dolió la mandíbula. Ya me había dado cuenta de su arrogancia y de que creía que le debíamos algo. «Te diré una cosa», continuó, sonriendo satisfecho. «Tú te encargas de disciplinar a mis hijos y yo empezaré a escucharte». ¿Trato hecho? Retrocedí, con el asco revolviéndose en mis entrañas. «Por supuesto, llévame a mis límites y luego dame respeto como recompensa por doblegarme a su manera, podrida hasta la médula». Lo peor era cuando irrumpían en nuestro dormitorio a todas horas, sin importar los límites. Una risita estridente precedía al repiqueteo de los piececitos cuando los mocosos irrumpían sin avisar. «¡Están desnudos!», chilló uno de ellos, acabando con el ambiente más rápido que un cubo de agua helada. Grité y levanté las sábanas mientras Mateo se agachaba a mi lado, protegiéndonos a ambos de la vergüenza. No es que importara, ya estaban corriendo hacia la puerta, con risas alegres resonando por el pasillo. Mateo me miró, con la cara escarlata. «Lo siento mucho, nena. Hablaré con Javier sobre...». «No te molestes». Tiré las sábanas a un lado y me levanté, con la rabia caliente y palpitante. Ya estoy harta de su falta de respeto y su actitud autoritaria, y tus padres no ayudan en nada. «Vamos, Julia». Mateo se pasó una mano por el pelo revuelto. La exasperación defensiva se coló en su voz. «Solo son los típicos chicos que exploran un nuevo entorno. No podemos esperar que sigan las reglas básicas de la decencia». Le interrumpí, cogiendo mi ropa desechada y poniéndomela con fuerza. «Están en nuestra casa, Mateo, no en un alquiler de vacaciones para la basura y la falta de respeto». Se estremeció ante mi tono, y al instante me arrepentí de mi dureza. Esto no era culpa suya. En todo caso, estaba sufriendo esta invasión junto a mí. Me armé de valor, apoyé las manos en las caderas y lo miré con mi mirada más seria. «O los refrenas o tomo cartas en el asunto porque estoy harta de andar con pies de plomo en lo que se supone que es mi santuario». Mateo me sostuvo la mirada durante un largo momento antes de asentir lentamente, pero su renuente acuerdo no me llenó de confianza. Si no era capaz de enfrentarse a la sanguijuela sonriente de su hermano, nuestra casa seguiría siendo un circo hasta que yo misma me pusiera firme. Y Javier tendría un duro despertar junto con sus maleducados hijos, porque hay líneas que no se deben cruzar. No en mi casa, no bajo mi vigilancia. Esa serpiente arrogante había empezado algo de lo que no sería capaz de escabullirse.
Era una soleada mañana de sábado cuando todo se desenredó. Yo estaba fregando una mancha sospechosa en la alfombra del salón cuando Mateo irrumpió con su rostro atronador. «No te lo vas a creer», me espetó, tendiéndome un sobre arrugado. Lo cogí vacilante, mirando el logotipo del banco mientras una sensación siniestra se retorcía en mis entrañas. «¿Qué es?», pregunté. «Extractos», espetó. «Los extractos bancarios de Javier muestran que se ha estado escondiendo. La serpiente tiene más de 80 de los grandes en ahorros». Me quedé boquiabierto al hojear las páginas impresas. Las cifras tan prolijas desmentían las afirmaciones de Javier sobre su indigencia. Pero dijo que estaba arruinado, por eso tuvimos que... «Lo sé». Mateo me cortó, pasándose las manos por el pelo, agitado. Ha estado mintiendo todo este tiempo diciendo que necesitaba nuestra ayuda. Me invadió una furia candente que quemó los últimos vestigios de duda. Así que su historia de mala suerte había sido una treta calculada para colarse bajo nuestro techo. Debería haber confiado en mis instintos desde el principio. La puerta principal se abrió con un golpe y Javier entró pavoneándose, seguido de cerca por David y Wanda, con los labios curvados en esa sonrisa siempre presente cuando su mirada se posó en los documentos incriminatorios que tenía en las manos. «Vaya, vaya, parece que alguien ha estado fisgoneando donde no debía», le espetó Mateo, clavándole un dedo acusador en el pecho. «Nos has mentido en todo. El divorcio, los problemas de dinero, todo ha sido una manipulación para entrar en nuestra casa». Javier sonrió, completamente imperturbable, mientras apartaba la mano de Mateo. «Mateo, esa es forma de hablarle a tu hermano mayor. El que se sacrificó para que pudieras ir a la universidad tiene un futuro de verdad». Mis cejas se levantaron con incredulidad. ¿En serio estaba tratando de jugar esa carta? Antes de que pudiera intervenir, Wanda se adelantó con expresión dolida. «Chico, por favor, tu padre y yo nunca quisimos veros tan enfrentados». Sus ojos me miraron por un instante. Solo esperábamos que, al tener a Javier cerca, pudiéramos curar viejas heridas como familia. Abrí la boca, con la indignación hirviendo en mi interior, pero David me cortó con la mano levantada. «Nunca entenderás, Julia, la forma en que un hermano mayor tiene que dar un paso al frente y suplir a un padre ausente», dijo con tristeza. Siempre esperamos que Mateo apreciara los sacrificios que Javier hizo por su futuro. La cabeza me dio vueltas. La repulsión me revolvió las tripas cuando la implicación se hizo evidente. Habían permitido esta farsa desde el principio, convencidos por una culpa delirante de que Mateo tenía una deuda con su hermano conspirador que debía saldar a cualquier precio, incluido nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestras vidas enteras. Javier vio cómo me daba cuenta y su sonrisa se ensanchó un poco. Nunca había odiado a nadie tan visceralmente en mi vida. «Engreído hijo de...», gruñí, con los puños apretados a los lados. «¿Crees que esto es una victoria, que vamos a seguir tu juego de poder desquiciado por un desaire imaginario de hace décadas?» Algo oscuro parpadeó tras los ojos de Javier al oír mi tono, pero no me eché atrás. Recogiendo los jirones de mi compostura, volví la mirada hacia David y Wanda. «Si queréis permitir esta locura y que vuelva a nuestras vidas solo para atormentarnos, adelante», dije con veneno en la voz. «Pero que me muera si me quedo dócilmente mientras intenta quitarnos todo lo que Mateo y yo hemos construido». Con eso, giré sobre mis talones y me alejé furiosa, ignorando la risa burlona de Javier que resonaba en el tenso silencio. Porque ahora esto era la guerra, y lucharía con todas las armas a mi disposición para proteger la vida que Javier estaba tan empeñado en desmantelar. Costara lo que costara, no importaba lo bajo que tuviera que caer, haría pagar a aquella serpiente por colarse en mi santuario. Querían un drama familiar. Les daría una tragedia que perseguiría a su linaje durante generaciones. Durante los días siguientes al estallido, Javier se hizo el mártir benévolo, reprendiendo nuestro pequeño desacuerdo e insistiendo en que su único objetivo era sanar viejas desavenencias familiares. Me di cuenta de su fachada manipuladora, pero Mateo parecía vacilar. Quizá reaccionamos con demasiada dureza, reflexionó una noche mientras yacíamos rígidos en la cama, con el aire cargado de tensión. Puede que sus intenciones fueran equivocadas, pero no te atrevas a intentar justificar su engaño. Sí sé,
con la ira renovándose en mis entrañas. ¿Después de todo lo que nos ha hecho pasar? Mateo se estremeció ante mi vehemencia, pero seguía adelante antes de perder los nervios. Mintió y maquinó su camino bajo nuestro techo para aprovecharse de nosotros como un parásito desmesurado. Y tus padres estuvieron en ello todo el tiempo, dispuestos a sacrificar nuestro matrimonio por su diluida visión de la familia. No voy a poner excusas por ellos, dijo Mateo en voz baja, pero siguen siendo nuestra familia. No podemos prescindir de ellos por completo, por mucho que nos hayan traicionado. El asco me recorrió el cuerpo y el alma. Después de todo, ¿de verdad estaba pensando en rendirse y dejar que aquel trío tóxico nos pisoteara en un retorcido intento de dominación? Antes de que pudiera replicar, un ruido sordo resonó en el piso de abajo. Ambos nos quedamos inmóviles, esforzándonos por escuchar el latido de la sangre en mis oídos. Otra vez, un golpe sordo seguido de una risa de borrachos. Ya estaba a medio camino de la cama, buscando a tientas mi bata, cuando Mateo me agarró de la muñeca. «Quédate aquí arriba», dijo, con el temor resignado marcando sus rasgos. «Iré a ver qué tonterías ha montado Javier ahora». Me solté, con la mandíbula rígida. «Oh, no lo hagas. Ve allí sola y deja que teje más mentiras. O presentamos un frente unido, o ninguno de los dos irá a ninguna parte». Mateo pareció por un momento que iba a seguir discutiendo, pero pareció pensárselo mejor y asintió con firmeza. Juntos, nos arrastramos escaleras abajo. El resplandor parpadeante de la televisión nos llevó a la guarida. Lo que vi allí me dejó sin sangre en la cara. «Tienes que estar de broma», jadeó Mateo, arrastrando las palabras con incredulidad. Javier descansaba entre una mesa de café destrozada, botellas vacías y una pipa de agua volcada esparcidas a su alrededor en una escena de depravación ebria. Sus ojos inyectados en sangre se deslizaron hacia nosotros, desenfocados, y soltó una risita gruñona. «Bueno, si no es la feliz pareja, venid a arroparme esta noche. O tal vez solo estás aquí para redecorar». Antes de que ninguno de los dos pudiéramos responder, uno de sus hijos, nunca supe qué monstruito era cada uno, se acercó a toda velocidad por la esquina, sosteniendo en alto los restos destrozados de un jarrón de cerámica. «Papá, mira», cacareó el niño. «Lo he roto, igual que tú». Su bravuconería se desvaneció al vernos, con el ceño fruncido, en el umbral de la puerta. Una media sonrisa tímida se dibujó en su rostro mientras dejaba caer los trozos rotos de sus dedos entumecidos y me los enseñaba. Terminó cojeando. No podía respirar, no podía moverme. Esta falta de respeto, esta flagrante profanación de nuestra propiedad, cruzó una línea demasiado lejos. Y en aquel silencio helado, llenado únicamente por el crujido estático de los cristales rotos al asentarse, supe con una certeza tan profunda que ya era suficiente. «Fuera de aquí». Las palabras surgieron con una aspereza helada. Mis labios entumecidos apenas eran capaces de pronunciarlas. Javier parpadeó, balanceándose ligeramente mientras procesaba mi silenciosa petición. «Ven otra vez, dulce hermana», balbuceó con transparente burla. «¿Me has oído?» Me abalancé sobre él, con la furia brotando de sus brasas. «Saca tu cadáver borracho de mi casa y llévate contigo tus manchas de delincuente». La risa de Javier fue un ladrido hueco. «Tu casa, por si lo has olvidado. Nos invitaron a entrar. Ahora no estás invitado». Temblaba de rabia. «No has traído más que falta de respeto y destrucción a nuestras vidas, como siempre». Mateo me puso una mano tranquilizadora en el hombro, pero me encogí de hombros. Yo estaba más allá de consuelo en este punto. «¿Tanto quieres este sitio?». Avancé hacia Javier, pinchándole el pecho hundido con cada palabra acalorada. «Entonces puedes tener tu preciada victoria hueca sobre nosotros. Nos vamos». Javier parpadeó de nuevo, su bravuconería resquebrajándose bajo el peso de mi arenga. Cuando por fin encontró su voz, esta contenía un quejido petulante. «Pero el inquilino me dijo que esta casa iba a ser mía, como habían prometido». Solté una carcajada sin gracia. «¿Ves? Ahí es donde estás delirando. Esta es nuestra casa, mía y de Mateo, y cualquier último vestigio de familia se marchitó y murió en esta mesa de café destrozada. Tú,
Arrogante, depravado saco de palabras. Fallé mientras me ahogaba con el odio cáustico que me obstruía la garganta. Me giré, solo para encontrar a Mateo mirándome con una expresión inescrutable. ¿Hablas en serio?, dijo, una declaración de comprensión más que una pregunta. ¿De verdad quieres dejarlo todo? Le sostuve la mirada, dejando que el tumulto de dolor, rabia y amarga reivindicación retumbara en mis venas. Finalmente, un simple asentimiento cimentó mi promesa. De ellos, absolutamente. Empezar de cero es la única manera de cortar este veneno de nuestras vidas. Un músculo hizo cosquillas en la mandíbula de Mateo mientras su propia lucha interna se desarrollaba detrás de sus ojos pasados. Entonces, después de un momento interminable, la comprensión bañó sus rasgos. Me atrajo en un beso abrasador, desesperado y necesitado y vivo con la promesa de un nuevo futuro sin las trabas de nuestros pasados. Cuando me soltó, con los ojos ardiendo de renovada determinación, supe que había tomado su decisión. Y a pesar de los daños colaterales que causaría, nunca en mi vida había estado tan emocionada por cortar hasta el último lazo con una familia tóxica. Tras nuestro desencuentro con Javier, Mateo y yo actuamos como un par de ninjas vengativos. Mientras él empaquetaba lo esencial con sombría determinación, yo me puse manos a la obra para sentar las bases de nuestro contraataque. Lo primero, la documentación. Compilé un archivo meticuloso en el que se detallaban todos los casos de manipulación, abuso de sustancias y destrucción deliberada de nuestra propiedad por parte de Javier. La mesa de café destrozada, ese porro que apareció misteriosamente en la habitación de mi sobrino adolescente. No dejé piedra sin remover. A continuación, me puse en contacto con una experta en derecho de familia. Tras exponerle la situación, nos aconsejó que consiguiéramos pruebas fehacientes de las artimañas de Javier y montáramos una ofensiva legal si se negaba a desalojar la casa. Contar con la aprobación tácita de tus suegros no significa nada si puedes demostrar que te ha engañado con un fraude, me dijo secamente. El tribunal se pondrá del lado de los legítimos titulares de las escrituras en un santiamén si tienes las cosas claras. Reto aceptado. En cuestión de días, tenía extractos bancarios, testimonios de nuestros vecinos sobre la morosidad de los gemelos del terror y copias de los textos ilícitos de Javier, organizando, digamos, negocios sin escrúpulos. Parece que lo tienes bien controlado, dijo la abogada, arqueando una ceja pulcramente depilada mientras hojeaba mi dossier de pruebas. Aunque tengo que preguntar, ¿es realmente necesario tomar la metafórica opción nuclear? La miré con una expresión capaz de congelar el fuego del infierno. Se trata de algo más que de derechos de propiedad o leyes de arrendamiento. Se trata de preservar mi matrimonio y mi futura familia de ser arrasados por el derecho y la malicia en nombre de mantenerlo en la familia. Mi labio se curvó con desprecio. Si es necesario destruir algunos puentes quemados para extirpar ese cáncer para siempre, tienes toda la razón. Es necesario. La abogada no se inmutó ante mi veneno. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras cerraba el expediente. Entonces vamos a detallar la siguiente salva en su contraofensiva, ¿de acuerdo? Para cuando Mateo y yo preparamos nuestras bolsas de escape junto a la puerta principal, yo ya había trazado una estrategia de 7 puntos, hasta el más mínimo detalle. Desmantelaríamos sistemáticamente el plan de Javier, expondríamos la profundidad de su perfidia a sus cómplices y, si era necesario, nos retiraríamos de la línea de derechos de una vez por todas. Tierra quemada, murmuró Mateo mientras yo esbozaba mi plan de batalla mientras tomábamos un café una mañana. No te andas con rodeos. Apreté la mandíbula, alimentándome de la reivindicación que me corría por las venas. ¿Por qué iba a hacerlo? Se infiltró en nuestras vidas con un sonriente engaño, seguro de que su linaje le otorgaba el derecho de ocupación de nuestra casa. Sacudí la cabeza con desdén. Es hora de que ese arrogante hijo de puta aprenda algunas duras verdades. Y tus padres también, si insisten en defender su reprobable comportamiento. Una sombra parpadeó en la expresión de Mateo, un atisbo de duda persistente sobre divorciarse de su familia. Pero entonces sus ojos se endurecieron, borrando cualquier rastro de lealtad fraternal que pudiera socavar nuestro frente unido. Tienes razón, afirmó rotundamente. Ya no se trata de mi relación con mi hermano.
Se trata de que ha violado la confianza y la santidad de nuestro matrimonio. Sus dedos se entrelazaron con los míos, insensibles y decididos. Ahora somos un equipo. Tu lucha es mi lucha. Busqué en sus rasgos cincelados, aplastando la brizna de culpa que podría debilitar mi propia determinación. Algunos lazos debían cortarse limpiamente para detener la propagación de la podredumbre, incluso si esos lazos nos unían a la familia. Asentí una vez y señalé que la suerte estaba echada. Es hora de devolver al rey embustero de Javier a su cara mentirosa y manipuladora con la fuerza de una ojiva táctica. Se acabó Miss Nice Girl. Mientras intentaba sabotearnos desde dentro, de aquí en adelante se enfrentaría a la ira total y desenfrenada de la mujer cuyo hogar había invadido con tanto descaro. Nuestra tregua había terminado. El contraataque había comenzado. Mateo reflejó mi sonrisa salvaje mientras se levantaba de la mesa. Me conocía lo suficiente como para comprender que, cuando iba a la guerra, no mostraba piedad hasta que el enemigo estaba bien y verdaderamente subyugado. Y después de todas sus traiciones y todas sus maquinaciones para obtener beneficios personales a nuestra costa, Javier había sellado su propio destino como combatiente enemigo en el punto de mira de mi despiadada venganza. Puede que yo fuera el hermano menor, pero también era la leona herida, y desataría toda la fuerza de mi furia hasta que Javier y su pozo de derechos no fueran más que cráteres huecos y humeantes en nuestro retrovisor. Empieza el juego, serpiente. Esta vez, planeo golpear primero y golpear fuerte con la precisión de un ataque militar. Mateo y yo ejecutamos nuestra estrategia primero. Solicitamos una mediación familiar con el pretexto de negociar una tregua con Javier y sus partidarios. Pocos se imaginaban esos cabrones engreídos que sería su Waterloo. La mañana de nuestra reunión concertada, repasé mis pruebas por última vez, rastreando con los dedos la condenatoria descripción en papel. Declaraciones financieras fraudulentas, fotos de los daños a la propiedad, transcripciones de las conversaciones incriminatorias de Javier. Todo estaba allí en carpetas ordenadas, un arma enfundada esperando mi señal para abrir fuego. ¿Estás lista, amor? La voz de Mateo era tensa pero resuelta cuando asomó la cabeza por el comedor. Asentí una vez, cuadrando los hombros mientras recogía el expediente meticulosamente compilado. Ya es la hora. Quédate helado, pero déjame correr, Mateo, a menos que la situación exija lo contrario. Un músculo se crispó en la mandíbula de Mateo, y detecté el persistente tira y afloja interno entre su arraigada lealtad familiar y la indignación por los engaños de Javier. Con un tranquilizador roce en su brazo, disipé sus dudas. Hoy se trataba de romper lazos mediante acciones que no pudieran ignorar, no más debates infructuosos sobre ética y obligaciones. Desde el momento en que nuestro convoy llegó a casa de David y Wanda, pude percibir la arrogante desestimación de Javier bajo su sonrisa distante. Como si ya hubiera dado esto por sentado como otro enfrentamiento dramático que inevitablemente acabaría con nuestra rendición. Me permití esbozar una sonrisa sombría. Los justos siempre se volvían complacientes en su certeza, lo que hacía aún más deliciosa su derrota absoluta. Bueno, no somos una pequeña reunión alegre, exclamó Javier, encorvado en el sillón con un vaso de algo ámbar en el borde. Es estupendo que hayáis decidido uniros a la familia después de vuestra pequeña rebelión. Mateo se tensó a mi lado, con la mandíbula apretada, pero le apreté la mano en señal de advertencia silenciosa. No muerdas el anzuelo. Todavía no. Efectivamente, dije, manteniendo mi tono suave y uniforme. Hemos tenido tiempo para reflexionar y pensar las cosas más racionalmente. Por eso proponemos esta reunión para ponerlo todo sobre la mesa y aclarar las cosas de una vez por todas. Javier soltó una carcajada, pero David y Wanda intercambiaron miradas cautelosas, con las defensas instintivamente levantadas. Oculté mi sonrisa. Sospechaban que había algo en marcha, pero no tenían ni idea de la tormenta de fuego que estaba a punto de desatarse. Por supuesto, sacadlo todo ahí fuera, retumbó David, echándose hacia atrás con los brazos cruzados en una muestra inconsciente de falsa bravuconería. Estamos escuchando, como debe hacer una familia, añadió Wanda en tono suplicante, siempre tan pacificadora. Fruncí un poco el labio. Si creía que unas palabras suaves podían calmar la herida abierta que su traición le había infligido, estaba muy equivocada.
Aquella gente traficaba con ilusiones y ficciones convenientes para tranquilizar sus conciencias. Su error fue pensar que volvería a permitirme una fantasía tan interesada, no después de que destrozaran mi visión del mundo con la cruda realidad de su perfidia. Me quité los guantes y los sustituí por el frío acero de la venganza justificable. Me senté más erguida, con las palmas de las manos apoyadas en la mesita, y les dirigí a cada uno una mirada penetrante. Muy bien. Empecemos por la base de todo el conflicto, la asombrosa profundidad del engaño de toda la vida de Javier. Antes de que nadie pudiera intervenir, deslicé la carpeta superior por la mesa con un golpe seco de uñas lacadas, y su contenido se abrió en abanico para revelar los estados financieros de Javier en blanco y negro. Afirmó que la pobreza y la desesperación le habían obligado a imponerse en nuestra casa. Mi tono destilaba un gélido desprecio. Pero, como puede ver claramente, ha estado acumulando más de $100,000 en activos líquidos. Su crisis autoinfligida fue una mentira calculada para aprovecharse de tu delirante sentido de obligación familiar. El rostro de Javier se cuajó de rabia impotente mientras todas las miradas se volvían hacia los documentos incriminatorios, pero yo no había terminado de enterrarlo, ni mucho menos. Uno a uno, fui cerrando archivos adicionales con fotografías, mensajes y declaraciones de vecinos. Una avalancha de pruebas que no dejaba piedra sobre piedra de su duplicidad. Tengo aquí un registro de los miles de daños materiales causados por sus diablillos, agravados por su negativa a asumir la responsabilidad. Otra carpeta cayó sobre la mesa con solemne finalidad. Y registros de texto que detallan tus prácticas comerciales ilícitas que tan cuidadosamente has intentado ocultar todos estos años. Dime, Javier, ¿desde cuándo el tráfico de estupefacientes forma parte de tus proyectos empresariales de pasión? Mi bombazo provocó la indignación de David y Wanda, pero seguía adelante por encima de las protestas ebrias de Javier, saboreando cada segundo de angustia de su fachada que se deshacía. Así que perpetró un fraude para infiltrarse en nuestra casa con falsos pretextos. Luego no mostró ningún arrepentimiento por el daño o el trastorno que le permitiste infligir con tu cruel e irónica definición de la familia ante todo. Todo mientras llevaba a cabo sus sórdidos negocios en el mercado negro delante de vuestras narices. El silencio se hizo denso como un manto cuando terminé, mis palabras cayendo como una marea, los pechos agitados y los ojos llameantes en rostros encerrados en expresiones de horror y vergüenza abyectos. Dejé que asimilaran el peso de su complicidad en este sumidero legal y moral, deleitándome con sus jadeos y sus tartamudeantes objeciones. Solo Javier permaneció desafiante, con su máscara de arrogancia enfurecida, cayendo una fracción temblorosa a la vez que registraba la gravedad de lo que yo había desencadenado. Esto es una locura», gruñó entre dientes apretados. «Estos adornos y falsificaciones no hacen más que intentar asesinar mi reputación». Entonces me reí, oyendo un áspero ladrido que acalló sus bravatas. «¿Sigue diciéndote eso, delirante depravado?» Siseé, inclinándome sobre la mesa para empalarlo con cada sílaba afilada. «Pero los dos sabemos la verdad. Eres un cáncer que ha hecho metástasis sin control en esta familia durante décadas, y ahora vamos a extirparte para siempre». Tras nuestra explosiva revelación, los acontecimientos se desarrollaron con una rapidez brutal. La toxicidad de Javier quedó al descubierto para que todos la vieran. La duplicidad, el abuso de sustancias y la red de oscuros negocios. Una vez expuesta la verdad sin ambajes, la familia se unió para cortar sin ceremonias los lazos con él. «No quiero saber nada más de ti», gruñó David, aparentando su edad, mientras el peso de la desilusión le caía sobre los hombros. «Has deshonrado a esta familia por última vez». Por una vez, Javier se contuvo y la ira y la arrogancia desaparecieron de su rostro. Se movió por la casa con un aturdimiento incrédulo mientras Mateo y yo supervisábamos su marcha. Me produjo una mezquina satisfacción verle empaquetar sus pertenencias avícolas. Su imperio de engaños se desmoronó en cenizas a su alrededor. Mi estancia fue felizmente breve. Wanda se despidió entre lágrimas, cargada de pesar, pero cualquier súplica de reconciliación que pudiera haber planeado se marchitó tras una mirada a mi pétrea indiferencia. Tuvieron suerte de que no sacara a relucir las ramificaciones legales de permitir el negocio de narcóticos de Javier. «Es hora de irse, sanguijuela».
dije tajantemente cuando la última caja de Javier cayó en el maletero de su sedán. Y si vuelvo a ver tu cara de comadreja, habrá policías de por medio. Se giró hacia mí, con los orificios nasales encendidos y esa característica chispa de patética bravuconería parpadeando tras sus ojos. Por un instante, tuve la descabellada idea de que podría pegarme. La fantasía fue fugaz. Con un visible estremecimiento, esa última chispa de desafío se apagó, extinguiéndose bajo la aplastante conciencia de su ruina total. Javier se desinfló ante mis propios ojos, desplomándose en la silueta flácida de un anciano roto y amargado. «Disfruta de tu victoria», murmuró, abriendo la puerta del coche con más fuerza de la necesaria. «Que te dé calor por las noches cuando te des cuenta de que la familia es todo lo que tienes en esta vida». No esperó una réplica antes de meter la marcha atrás y arrancar el coche, esparciendo gravilla en una explosión de mezquino vitriolo. Lo miré marcharse con fría indiferencia, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. De algún modo no creía que la soledad fuera a ser un problema para mí. Las consecuencias, sin embargo, serían de gran alcance y profundamente satisfactorias. En las semanas siguientes, los susurros y las miradas furtivas nos seguían a Mateo y a mí a todas partes de la ciudad. Nuestra inflexible separación de su familia levantó cejas escandalizadas y lenguas chasqueantes por todas partes. Me enfrenté a las reacciones con una sonrisa serena, convencida de que habíamos hecho lo correcto. En cuanto a Javier, me aseguré de que las pruebas recogidas estuvieran en las manos adecuadas. Sus escabrosos secretos hicieron metástasis en atolladeros legales superpuestos, que culminaron con embargos de bienes, órdenes de alejamiento y, en última instancia, una larga condena de prisión. Su humillación final llegó en la sentencia, pálido y desaliñado. Se levantó bruscamente y se abalanzó sobre mí, que estaba sentado en la tribuna con la espalda erguida. Cualquier vil epíteto que hubiera planeado se marchitó bajo el peso de mi mirada mordaz. Le sostuve la mirada sin pestañear, irradiando la gélida promesa de que, si terminaba de decir eso en público, me aseguraría de que pasara sus días entre rejas suplicando protección a los compañeros de celda más depravados imaginables. Vaciló, acobardándose bajo mi silenciosa intensidad, antes de dejarse arrastrar en resignada derrota. Lo observé con santa serenidad, disfrutando de la victoria como si yo mismo lo hubiera puesto de rodillas. Después de todo, había prometido extirpar ese cáncer de nuestras vidas, y no había forma más permanente de extirparlo que enviarlo al olvido concreto de una celda. Al parecer, el karma seguía teniendo una mano precisa y terrible para aquellos lo bastante arrogantes como para tentar su ira. Cuando el polvo se asentó por fin, Mateo y yo dejamos su ciudad natal sin apenas mirar atrás. Nuestras nuevas vidas echaron raíces en un pintoresco suburbio a 3 estados de distancia. Una encantadora casita de estilo inglés en una callejuela ordenada, lejos de la toxicidad y la traición que mancharon el lugar de nuestros orígenes. Algunas noches, después de un largo día de trabajo y saboreando la tranquilidad de nuestra nueva y pacífica normalidad, me acurrucaba junto a Mateo en el sofá. Él percibía el peso de mis pensamientos sin necesidad de que yo los expresara. ¿Segundos pensamientos?, murmuraba contra mi pelo. Abrazándome, sacudía la cabeza lentamente, trazando patrones ociosos contra la sólida calidez de su pecho. Ni por un instante, susurraba, deleitándome en el refugio que habíamos forjado contra las tempestades de nuestro pasado. Por fin estamos libres de todo ese drama, las traiciones y la fealdad. Mateo tarareó suavemente en señal de reconocimiento, atrayéndome con más fuerza. Era lo mejor para nosotros. Una pequeña sonrisa de triunfo se dibujó en mis labios cuando el gruñido de Javier pasó por mi mente. Un duro recordatorio de la depravación que habíamos soportado y de la justicia que yo había eliminado para recuperar el control de nuestros destinos. Precisamente, respiré, dejando que el rítmico latido del corazón de Mateo me adormeciera en una tranquilidad sublime. Algunos lazos deben romperse para preservar lo que de verdad importa. Y al purgar ese derecho maligno de nuestras vidas de una vez por todas, me había asegurado de que nuestro futuro no tuviera más que horizontes ilimitados de paz, prosperidad y la tranquila dignidad de un amor que valía la pena proteger a toda costa.